Bienvenidos a nuestra segunda entrega de Papermania. En esta sección revisamos y escogemos artículos pensados para que mejoremos nuestra práctica de la nutrición. En esta ocasión elegimos un artículo para entender por qué no se trata solo de innovar en las herramientas y en las técnicas de la nutrición, sino también en rediseñar y repensar el enfoque global de nuestra atención profesional. Al día de hoy, hemos tenido suficiente evidencia de que se requieren abordajes centrados en el paciente y en la persona cuando hacemos nuestro trabajo desde la nutrición. El artículo de hoy da evidencia vasta de este requerimiento y se trata del texto de Rebecca Poole, publicado en el 2009, donde ella hace una revisión de la literatura de artículos que revisan la carga del estigma de obesidad en textos publicados entre el 2000 y el 2009. El título del texto es el que ven aquí, Estigma de obesidad, una revisión y actualización. Y bueno, vamos a presentarles algunos extractos del artículo para que ustedes más adelante se animen a revisarlo más a fondo. Una parte de la justificación de este texto está dada en este párrafo que ven aquí. Dice: la prevalencia de discriminación por peso en los Estados Unidos ha aumentado en un 66% en la última década. Obviamente esto es un fenómeno no solo de Estados Unidos, solo que en este lugar está documentado, pero es un fenómeno global. Y dice el texto que este fenómeno es comparable a las tasas de discriminación racial, especialmente entre las mujeres. Es decir, cuenta como una carga cotidiana para tener desventajas en la sociedad. El sesgo de peso se traduce en desigualdades en los entornos laborales, en los centros de salud y en las instituciones educativas, debido a los estereotipos negativos generalizados de que las personas con sobrepeso y con obesidad son perezosas, desmotivadas, carentes de autodisciplina, no apegados y descuidados. Y bueno, en una primera parte, la revisión se centra en aquellos hallazgos centrados en las desventajas del estigma de peso en los escenarios laborales. Y les voy a presentar algunos de los datos interesantes que muestra esta revisión. Por ejemplo, en un estudio en mujeres con sobrepeso y obesidad, donde se revisa la experiencia de más de 2.200 mujeres, encontraron que una cuarta parte de estas participantes reportaban haber experimentado discriminación laboral debido a su peso. Más de la mitad reportó que este estigma provenía de sus compañeros de trabajo, de sus colegas, y casi la mitad también reportó que este estigma venía de sus empleadores o supervisores. Y bueno, algunos ejemplos de estigma de peso que citaban en estos entornos laborales incluyeron ser objetivo del humor despectivo y comentarios peyorativos de los compañeros de trabajo y supervisores, y que además recibían un trato diferenciado debido a su peso, como por ejemplo no ser contratados, negárseles promociones laborales, y esto debido al peso. En otros hallazgos en este sentido, en el área laboral, tenemos los de este otro estudio de más de 12,000 entrevistados, donde se demostró una afectación salarial para los empleados con obesidad, incluso después de controlar por otras variables que podrían estar explicando el fenómeno de diferencia salarial, como variables socioeconómicas, familiares y de limitaciones a la salud. Entonces, después de ajustar por estas variables, se encontró que para los hombres con obesidad la afectación salarial varió de 1.7 a un 3.4% de impacto en menor salario. Cuando se explora en el caso de las mujeres, pues esto se va para arriba, 2.3 a 6.1%. Los autores sugirieron que la discriminación en las oportunidades de formación podrían estar explicando parte de la penalización del salario por obesidad. Es decir, no necesariamente porque tenían el sobrepeso les pagaban menos, sino que les pagaban menos como resultado de un menor entrenamiento, menor formación, pero esta sí asociada a la presencia de obesidad. En otros hallazgos en esta área, en un estudio de casi 18,000 mujeres y más de 34,000 hombres de la Unión Europea, se observó que un aumento del 10% en el índice de masa corporal promedio
redujo los salarios por hora de los varones en casi un 2%, pero en mujeres en más del 3%. Y bueno, no solo en el área laboral se ven estos impactos, en los servicios de salud, donde esperaríamos hubiera más sensibilización a las condiciones de los pacientes, no ocurre esto. Los pacientes con sobrepeso y obesidad son vulnerables a múltiples formas de sesgo de peso en los entornos de atención de salud. Y los mismos autores de este texto en 2001 resumieron una serie de estudios que demuestran que los profesionales de la salud, por ejemplo, médicos, enfermeras, psicólogos y estudiantes de medicina, poseen actitudes negativas hacia los pacientes con obesidad, incluyendo la creencia de que estos pacientes son perezosos, incumplidores y que tienen poca fuerza de voluntad. En cuanto a entrevistas realizadas a médicos en un estudio de más de 620 médicos de atención primaria, se encontraron que más de la mitad consideró a los pacientes con obesidad como torpes, poco atractivos, feos e incumplidos, y un tercio de la muestra también caracterizó a estos pacientes como personas de voluntad débil, descuidados y perezosos. A medida que aumentaba el IMC del paciente, los médicos afirmaron que les gustaba menos su trabajo, tenían menos paciencia y referían menor deseo de ayudar a este tipo de pacientes. Los médicos también informaron que ver a estas personas era una pérdida mayor de su tiempo y que los pacientes más pesados o más grandes eran más molestos para ellos que los pacientes con pesos corporales menores. Además, predijeron que estos pacientes más grandes y más pesados tendrían menos probabilidades de cumplir con las indicaciones médicas que ellas estaban dando y tendrían, por lo tanto, menos probabilidades de beneficiarse del asesoramiento. Es decir, por anticipado ya estaban subestimando la participación del paciente en su autocuidado. Y bueno, hallazgos equivalentes al estudiar opiniones de enfermeras y estudiantes de medicina. Ocurren hallazgos o se encuentran hallazgos similares y también en otras áreas. Por ejemplo, en entrenadores físicos, en un estudio de profesionales de entrenadores, de profesionales de la aptitud, más de 325 entrenadores, el 62% estuvo de acuerdo con la aseveración de que la obesidad les generaba un rechazo personal. Y estudiantes de esta área también refirieron actitudes explícitas de que las personas gordas son perezosas, físicamente poco atractivas, compran mucha comida basura y podrían perder peso si realmente quisieran hacerlo. Y explícitamente hacían señalamientos con esta palabra a las personas con obesidad. Esto no esperaríamos que ocurriera en profesionales de la nutrición, pensaríamos que estamos más sensibilizados, pero también estos estudios, la revisión de esta autora, muestra que los nutriólogos no son inmunes al sesgo de peso. Y bueno, desafortunadamente, tipo de verbalizaciones de rechazo también son frecuentes en nuestros colegas. Y bueno, este sesgo de peso tiene otras consecuencias, entre muchas otras, como lo que señalan estos párrafos. A partir del 2001, la evidencia de la investigación comenzaba a demostrar que los estudiantes con sobrepeso y obesidad se enfrentan a la estigmatización basada en el peso de maestros, compañeros e incluso padres en entornos educativos. Otro estudio del 2006 de más de 700,000 hombres en Suecia encontró que aquellos que vivían con obesidad a los 18 años tenían a futuro una menor probabilidad de alcanzar una educación superior que aquellas personas de su mismo edad o condiciones, pero que presentaban peso normal, incluso después de ajustar por niveles de inteligencia o por la posición socioeconómica de los padres. En otro estudio de más de 15,000 encuestados en la encuesta de 1996 del Reino Unido, la obesidad se asoció con menor nivel educativo tanto en hombres como en mujeres. Además, un estudio realizado en el 2007 con datos del Estudio Nacional Longitudinal de Salud de los Adolescentes, donde encuestaron a más de 10,000 adolescentes, informó que la obesidad debilitaba el nivel educativo de las mujeres. Las mujeres con obesidad tenían impresionantemente la mitad de probabilidades de asistir a la universidad cuando presentaban obesidad al ser comparadas con sus pares de peso normal.
Estos hallazgos que estamos narrando son solo una muestra de todo lo que encontraron en esta revisión de Rebecca Poole. Ella toca otras secciones también en otro tipo de relaciones personales, como las relaciones de pareja. Es muy interesante que revisen el texto completo. Y bueno, después de que puedan revisar el texto completo, creo que todos debemos reflexionar sobre nuestra práctica, sobre nuestra visión en el abordaje de los pacientes que viven con obesidad. Y recuerden que las palabras importan, incluso cuidar nuestro lenguaje, escoger un lenguaje no estigmatizante como profesionales de la salud es importante, y muy probablemente ya han escuchado sobre estas recomendaciones de evitar usar palabras como hipertenso, diabético, obeso, que hacen que la persona se convierta en su enfermedad. Usemos palabras que hagan referencia a que las personas viven con o presentan esas condiciones, pero no son esa condición solamente. Y bueno, los invitamos a compartir esta información, a seguir reflexionando sobre nuestra práctica, a intentar mejorarla, aprendiendo más, y los esperamos a seguir conociendo lo que presentamos en este espacio de Papermanía, la sección más nerd de Ciencia Nutrición. Muchas gracias.